las esposas y las esposas se deben atención y es una de las obligaciones del matrimonio. Ya. Así como los padres también deben pensión a los hijos también están obligados por ley a prestar atención a sus padres. Con María del Pilar Guzmán, ella es abogada especialista en Derecho de Familia. Así que usted prepárese a marcar las líneas de exitosas, sobre todo el 940-800-800 para que le haga la consulta mientras estamos desarrollando la entrevista. Doctora María del Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, estimado Pedro Paredes, y aquí a responder las dudas. Por favor, hablen un poco cómo es que llega un caso o cómo se tiene que entablar un caso de pensión de alimentos. Bien, las pensiones de alimentos se va a iniciar cuando el padre u obligado, que también puede ser la madre, se rehúse a cumplir con dicha obligación. Entonces hay dos medios, un medio extrajudicial y pacífico que busca a través de la conciliación llegar a una cultura de paz y a un arreglo. Y bueno, cuando no se da ese arreglo, se tiene que ir al Poder Judicial. Ya es el extremo. El judicial. Pero en el tema de la conciliación, ¿cómo funciona? ¿Conciliación solamente se da si una de las partes o ambas partes quieren acudir? Si una de las partes, por ejemplo, dice no quiero acudir a la conciliación, ni a la conciliación quiero dar mi opinión, mi decisión sobre esto, ¿puede de repente calificarse como algo renuente, alguna calificación negativa sobre esa persona que no quiere asumir? Muy buena lógica. Por eso la conciliación en alimentos ya no es obligatorio. En el inicio, en el año 2000, cuando inicia estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, se implementa en una copia de Colombia. Exitosa. Y bueno, como lo acabas de mencionar, muchas veces el invitado, que era el padre, o el obligado no asistía. Entonces, como no asistía, ya lo dejaron de ser obligatoria porque el objetivo era ayudar a la Administración de Justicia con la carga procesal. Entonces, si se logra llegar a un acuerdo a través de una conciliación, eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque ya solamente se ejecutaría el acta. Ya no habría proceso de alimentos. Y el acta tiene carácter de sentencia judicial. Exacto. E inclusive se puede pedir aumento o también se puede pedir prorrateo. Todo lo que, como si fuera una sentencia de alimentos. Bajo el mecanismo de conciliación. Omisión y directamente va a la fiscalía. Pero si no es obligatorio ir a conciliación, si te están citando, si te están invitando, porque hay una responsabilidad que estás rehuyendo, ¿qué pasa? Porque si no es obligatorio, entonces la otra parte dirá, ¿para qué irme a la conciliación entonces? Es capaz que no se vaya el susodicho o la susodicha. Por eso hay que aprovechar esos espacios como tu programa para difundir que se busca a través del diálogo llegar a un acuerdo por el bien de los niños. Porque ellos son los afectados, no el padre ni la madre. Esa lucha, que a veces es personal, cuando deberían ambos velar por ese producto nacido del amor, que es el hijo. Pero para llegar a la conciliación por tema de pensión o para llegar a un tema de pensión de alimentos, ¿es necesario antes un tema de resolver el factor tenencia? ¿Con quién se queda el niño o los niños? Buena pregunta. En primer lugar, al revés. Para poder tener, en primer lugar, la tenencia o demostrar el interés o hacer efectivo el derecho que tiene un padre para tener a su hijo, que es la tenencia, tiene que demostrar que es una persona responsable. Y el primer punto es demostrar que cumple con los alimentos. Doctora, permítame hacer un paréntesis en este momento el tema importantísimo que estamos conversando para actualizar la información coyuntural política nacional, porque tenemos la información en la que el Poder Judicial está informando lo siguiente como información de último minuto, que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programa para el miércoles 21 de septiembre, la otra semana, a las 10 de la mañana, la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses contra el censurado ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado López. Reitero, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial ha programado para el próximo miércoles 21 de septiembre a las 10 de la mañana la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses contra el censurado ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado López. Para muchos se le viene la noche con tormenta incluida al ex ministro de Vivienda,
y ex ministro de Transportes y Comunicaciones, y hoy recientemente censurado con 94 votos en el Parlamento. Y él ha señalado en esta acción de amparo que ha presentado ante el Poder Judicial que esa censura vulnera, viola el debido proceso, viola su derecho a la actividad política, a tener vida política y sobre todo viola su derecho al trabajo. 8:40 de la noche. Bien, hacemos otra vez un recuento del tema que estamos abordando en estos momentos en la entrevista sobre el aspecto de la pensión de alimentos que corresponde a los hijos. ¿Cómo se calcula el monto, doctora? Por favor, explíquenos ese detalle importantísimo también de cómo es que la mamá o el papá, el que va a requerir la pensión, puede saber de cuánto es lo que le asigna a cada criatura. Bien, es una operación matemática. ¿Ya? Se va a restar del el sueldo del obligado las necesidades del menor o menores. ¿Ya? Pudiendo llegar a, si fuera un pago, un sueldo por planillas, que tuviera llegar a un descuento por planillas también porcentual hasta el 60%. 60%. Si es solamente uno, le correspondería el 60% del sueldo. Le correspondería 50% y el 10% para la madre. Para la esposa. ¿Para la esposa? Ese sí no lo sabía. Sí, las esposas y las esposas se deben atención y es una de las obligaciones del matrimonio. ¿Ya? Así como los padres también deben pensión a los hijos también están obligados por ley a prestar atención a sus padres. Ese detalle también le quería preguntar. Tenemos una primera comunicación en estos momentos. Nos pueden marcar al 940-800-800 para que haga la consulta respectiva a la doctora María del Pilar Guzmán, que se encuentra con nosotros. Hola, buenas noches. Sí, señor, buenas noches, doctor. Mire, quería preguntarle a la doctora sobre la pensión de alimentos. Mire, quien le habla, yo tengo un problema. Mire, el Ministerio de Inclusión Social no piensa darme la pensión, o sea, el Estado no piensa cubrir mi pensión de alimentos porque yo tengo un hijo profesional. Cuando yo me he ido al Ministerio de Inclusión Social me dice que en la computadora figura pues ahí que yo tengo redes familiares o tengo un hijo profesional y por lo tanto usted no va a recibir la pensión del Estado, que es cada 2 meses, ¿no? Algo de 220, no lo sé, pero el asunto es que yo tengo mi hijo profesional y por lo tanto, quien le habla, yo tengo 65 años. Este hijo vive en Huánuco, yo me encuentro en Lima, en la avenida, en el mismo centro de Huánuco, en la avenida 28 de Julio. Este señor sabe la situación, yo muchas veces he pedido la ayuda de mi hijo en un momento bien difícil. Quien le habla, pues yo tengo actualmente mi hija en la silla de ruedas. Entonces, por lo tanto, en el prorrateo que dice, que yo le estoy escuchando a la doctora, son 2 hijos, pero ¿qué podría hacer con una hija que está, como dice, paralizado en una silla de ruedas que ella no puede ni trabajar? Entonces, quien le habla, yo tengo que sobresalir. Quien le habla, tampoco no tengo casa. Entonces, por lo tanto, tengo que pagar mi alquiler y mi comida. Entonces, por lo tanto, yo muchas veces he pedido ayuda al Ministerio de Justicia para que un abogado de alimentos me apoye en esta situación, pero no les da la gana y no puedo hacer nada. Entonces, mi consulta es que ¿qué podría hacerse, doctora, en esta situación? O sea, yo tengo 65 años, estoy delicada de salud, tengo mi pierna también que está muy mal, que tengo trombosis, me ha arrastrado el carro y los policías tampoco no han hecho nada, ni tampoco el que me ha arrastrado el tránsito tampoco no han hecho nada. Bien. Entonces yo ahorita necesito, ¿cómo podría ser mi pensión, señor? A ver, discúlpeme usted, quisiera que la doctora me conteste. Por favor, vamos a escuchar la respuesta en este momento, doctora Guzmán. Claro, acá hay 3 problemas. El primer problema es que ella necesita la pensión de alimentos que le niega el mismo Ministerio de Inclusión Social. En el mismo Ministerio de Inclusión Social están los centros de emergencia mujer y ella debe acudir al centro de emergencia mujer para que inicie un proceso de alimentos a su hijo, porque es el hijo que es profesional y debería entonces pasar pensión a la mamá, porque ese hijo profesional lo que está haciendo
con su existencia es entorpecerle, porque ella ya no está en esta lista de beneficiarios. Exitosa. Segundo punto, su hija requiere también de asistencia. Nos ha explicado si el papá está vivo, si el papá trabaja. Si fuera así, la ley dice claramente que los hijos mayores de edad pueden recibir pensión de alimentos si es que están en una incapacidad o llevan estudios de manera exitosa. Entonces, es el caso de la incapacidad y debería también. Entonces, ella quizás no pueda acudir al Ministerio de Justicia o un abogado de oficio, pero sí puede buscar en el Ministerio de la Mujer, en los centros de emergencia mujer que están en la obligación de prestar esos servicios de asesoría. Ahora, entiendo también que el oyente quería saber sobre el tema de pensión, imagino de pensión 65, porque habló de una pensión de cada 2 meses. En ese sentido, el MIDIS señalaba a ella que le negó esa pensión. ¿Hay alguna forma de que un adulto mayor de 65 años, con la discapacidad que ella muestra precisamente o señala tener, pueda ser beneficiado con esta pensión del Estado? Yo acá pienso que hay que solicitar una acción de cumplimiento, que es a nivel del Tribunal Constitucional, porque ya existe una resolución donde ella está afecta. Y sin embargo, luego del tiempo han determinado que ya no. Entonces, las resoluciones tienen que cumplirse. Eso es lo que le recomendaría. Son las 8:46. Tenemos otra comunicación en estos momentos desde Lurín. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Nuria. Nuria, te escuchamos con la consulta que tengas con la doctora Guzmán. Señorita, buenas noches. Yo tengo una demanda de alimentos ya desde el año 2011. Mi expediente es 1059-2011 y hasta la fecha no puedo, como dice, cobrar la pensión de mi hijo. No sé qué pasa con el juzgado, que demasiado, mire, desde 2011 hasta la fecha, mis casos no avanzan. ¿Qué distrito es, por favor? De Lurín, señorita. Bien. ¿Ya tiene... ¿en qué etapa se quedó? ¿Ya hicieron la audiencia judicial? Sí, ya... ¿La audiencia única? Sí, ya hubo ¿cómo se llama? ¿Y le dieron una sentencia? Ya ¿De cuánto? De parte de un juez que me tiene que pasar 50%. ¿Cuánto tiempo ha sido esa sentencia? Es 2012, en el 2012 fue la sentencia. Perfecto, ahora te contesto. Bueno, comentarte, Paredes, que ella desde el 2011, desde el día siguiente que ingresa por mesa de parte su demanda, se comienza a computar la obligación. Así no haya salido una sentencia. Lo que ella tiene es el auto final, pero necesitamos una sentencia. En ese caso, hay que darle una jaladita de orejas a ese juez a través de una queja escrita a través del MAU, que es el módulo de asistencia al usuario, que son todas las personas que tienen derecho al acceso a la justicia, escribirle por correo que solicitar, pues, que entregue la sentencia, ¿no? ¿Y esto lo puede hacer ella sola? No, necesita siempre de un abogado. Pero como les digo, legal. En los centros de emergencia mujer hay abogados, o en las demunas también. Ahora, ella tiene todos esos años acumulados, mira, 2011, cerca de 11 años. Y si hay una pensión, supongamos, mínima de 300, ¿cuánto dinero es, no? Entonces, hay dos cosas que tiene que hacer ella. Uno, una vez que saca la sentencia, solicitar al juez que el incumplimiento comunicar para que vaya ya al delito de omisión. Y otra, cobrar todos esos dineros que le deben, que son los devengados. Doctora, tengo una pregunta que me alcanzan por interno. ¿Qué pasa si un menor de edad fallece su madre? Fallece la mamá. Pero antes de que esta mamá falleciera, firmó un acta de conciliación del juzgado de paz con un monto que el padre finalmente nunca cumplió. La menor, o el menor en este caso, finalmente vive con la tía materna, no vive con el papá. Lo que me preguntan es si pueden denunciar al papá sin tener el poder y solamente con el menor criándose con la familia materna. Claro que sí, porque está de por medio el interés superior del niño. El niño puede estar hasta en un albergue y tiene derecho a una pensión de alimentos. Mi recomendación es que la señora inicie la ejecución del acta de conciliación en representación del menor. Aunque no sea la mamá. Aunque no sea la menor. Pero debe haber habido un testamento, una sucesión. Supongamos que no hubiera. Ya. Ella puede solicitarle al juez
dentro de ese mismo proceso que se le otorgue a ella como su tutora, porque es su tía, ¿no? Porque es menor de edad, y a fin que pueda representarla en el proceso. Bien, perfecto. Vamos con otra comunicación que nos alcanzan desde Cajamarca, 8:50 de la noche. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Aló. Mire, yo le llamo justamente para mi indignación de cómo es posible que le nieguen la pensión a esa señora que está con su niña enferma, pero sí le dan pensión a los padres del presidente Castillo. Y eso nadie dice nada. Bien, gracias por la llamada telefónica. No es el caso, no es una opinión política, Comentario. pero es un comentario Libertad de que nos expresión. están haciendo a través de las líneas telefónicas de Exitosa. El tema en estos momentos es pensión de alimentos. Y quiero entrar a este escenario de pensión de alimentos de los hijos a los padres. ¿Bajo qué condiciones esto se puede aplicar? Te comento que hay 3 obligaciones alimentarias, padres a hijos, que estás mencionando en el momento. Hijos a padres y también cónyuges y también hermanos. Entonces, si hay un menor que su hermano trabaja, tiene el derecho de pedirle al hermano también que cumpla con esta pensión. Padre, de hijos a padres, ¿no? Ya. En todo caso, el padre tiene que demostrar que no tiene ingresos y que su hijo sí tiene la posibilidad económica. Ahora, en el caso de que este hijo no solamente sea un hijo, sino fueran varios, el juez determinará un prorrateo, que mencionó la señora que llamó hace poco. Es decir, la obligación entre varios hijos tendrán que prorratearse para que entre ellos puedan cumplir con la pensión digna, para una vida digna de la mamá. ¿Y cómo se fija el monto en ese caso? El monto se fija de acuerdo a las necesidades de ella. Entonces ella postulará en la demanda. Ella o él, de ser el papá. Ella o él. El papá, ¿no? También. Claro. Pero tiene que demostrar que no trabaja. El juez toma muy en cuenta eso. Si tiene propiedades, si tiene una pensión. Hay tantos casos de adultos mayores que están en una situación de mendicidad en la calle, los hijos están trabajando y nunca ven ni a la mamá. Exacto. Y es obligación también. Y está en la ley. Tienen que solicitar la pensión de alimento al hijo, ¿sí? Bien, vamos con la siguiente comunicación telefónica. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Mi nombre es Francisco. Francisco, te escuchamos, Francisco, con la Sí. consulta que tengas. Sí, gracias. Doctora, pasa que mi hijo ha tenido un problema así, un hijo fuera de su pareja o de otra persona, ¿no? Entonces, llegaron a una conciliación donde la señora no aceptó el pago que se tenía que hacer, que tenía que hacerle mensualmente, que no estaba de acuerdo, que no prefería hacerle un juicio. Entonces la conciliadora le dijo incluso de que después de la conciliación, después del juicio, probablemente salga incluso menos de lo que estaba ofreciendo mi hijo. Entonces, como no se pusieron de acuerdo ahí, agarró ella, ya le quitó totalmente a su hijo y todo, conversación, le cortó, no había forma de comunicarse. Entonces, dejó de pasarle alguna pensión. Después de tiempo salió una sentencia para que pague 8.500 soles. Mi consulta es, si ese pago tiene que ser necesariamente así en su totalidad, o puede pagarse por partes, porque en realidad yo no estoy de acuerdo que mi hijo deje de pagar eso, tiene que pagarse, porque sí o sí esa criatura siempre necesita alimentación y todo lo necesario que toda criatura debe de tener. Entonces mi pregunta es eso, ¿no? Si puede pagarlo así por partes, porque a la final si no paga, pienso yo de que va a la cárcel de repente, ¿no? Pero a la final le sale perjudicado tanto esa criatura como otras 2 criaturas que tiene con su pareja actual. Exacto. Eso que él ha mencionado. Muchas gracias. Gracias por la a usted. llamada. Es la liquidación de los devengados. Entonces, esa liquidación que se va acumulando, él tiene 2 opciones. Una, que es invitar a conciliar a la señora para llegar a un acuerdo para que le dé cuotas o meses, un plazo. O si no, solicitarlo, proponerlo al juez, porque lo que le ha llegado es la propuesta liquidatoria. Entonces, él está en la obligación de contestarle que sus posibilidades de pago son las siguientes. Y eso sería la solución. Bueno, hay una duda que tengo en estos momentos, doctora Guzmán, antes de la siguiente comunicación, lo que usted mencionó.
El 60% equivale al 50% para el hijo y 10% para la mamá. Exacto. En este caso. Ujú. ¿Eso se aplica siempre y cuando haya un matrimonio de por medio? ¿O necesariamente la ley aplica en cualquier circunstancia? Porque hay situaciones donde el hombre, sin tener un vínculo sentimental, termina procreando con una mujer y luego viene el proceso de demanda de pensiones y que él no quiere reconocer. ¿Allí también se aplica el mismo criterio, 50 para el niño o la niña y 10 para la mamá? Te comento que la Constitución y el Estado peruano promueve el matrimonio. Ya. Esta promoción significa que si tú te casas, tienes estas ventajas. Tienes una pensión de alimentos, tienes como esposa, tienes una pensión de viudez. Tus hijos cuando nacen no necesitas estar haciendo juicio para el reconocimiento, automáticamente se inscriben con el nombre del papá. Pero cuando no, y es una unión de hecho, es nada más que la pensión va a ser para los hijos, nada más. Entonces, pretender una pensión de alimentos con una convivencia no va a poder ser posible como esposa. Bien, vale la aclaración sobre ese tema. Siguiente comunicación, 8:55. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? María. ¿De dónde nos llama? Puente Piedra. Desde Puente Piedra, lo escuchamos. Sí, mi caso es el siguiente. Yo hice, al papá de mi hijo le hice la demanda por alimentos. Ahorita está en segunda instancia, que es juzgado civil. Ya hizo la sentencia de vista, pero hasta ahorita no ejecutan la sentencia. En este caso, ¿qué podría hacer, no? Ya ha pasado casi 2 años y no me dan ninguna razón. El juzgado no me responde, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser para que me salga la pensión, no? Porque yo soy la carga familiar, yo solo lo estoy sacando adelante él prácticamente. Una preguntita antes que cuelgue. ¿Quién apeló? ¿Él o usted? Para ir a segunda. No, él apeló. Perfecto. Fue una sentencia, me dio la razón, ¿no? Hace 2 meses me dieron la razón, pero hasta ahorita no hay respuesta, no recibo ni una pensión, nada, ¿no? Inclusive dijeron que iba a mandar al fiscal, pero... ¿Y él en qué trabaja? ¿Trabaja en planillas? ¿Tiene un sueldo estable? Sí, es un sueldo estable. Entonces hay que pedir el embargo de esa parte del sueldo que le corresponde, ejecutar esa sentencia, ejecutarla. Él está ahorita en el Banco de la Nación. Él es parte del Estado, entonces... Por supuesto, ya ejecutarla y solicitar el embargo. Si no es el sueldo, vienes, pero tiene que pagar. Y bueno, una jaladita de orejas también a los jueces, porque en muchos casos lo dejan en vista. Tengo casos desde marzo que hasta ahora no saben las sentencias, no sé qué están esperando. Y bien, por favor, señores jueces, pónganse a trabajar. Que agilicen a tantas criaturas, tantos menores que necesitan poder recibir esa atención económica por el cual el papá o la mamá tienen que responder. Y darle prioridad a los alimentos. Claro que sí. No es posible que una letra en un banco se cobre y haya un embargo tan rápido y los alimentos, ¿por qué no le dan esa prioridad? Y primero está el derecho a la vida. Así es. 8:58. Siguiente comunicación. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola. Les saluda de Ayacucho. Quiero hacer una consulta. Bueno, yo tengo una pequeña hija. Desde que estuvo embarazada la mamá, yo comencé a aportar, igual antes que me denuncie la aportación, pero la mamá quiso sacarme un monto fuerte, ¿no? Y yo realmente ahorita con el tema de la pandemia y todo nos hemos quedado desempleados sin el trabajo correspondiente. Cuando me hicieron la denuncia, yo con el juez le propuse que podía pasar 350, pero ellos me están exigiendo un poco más, esos 550. Yo ahorita cuento con un mínimo vital, ¿no? Pero ellos aducen que anteriormente pues estaba económicamente bien. Ahora, el tema concerniente es que yo sí o sí tengo que pasarle 550, si gano 930 o 1200, ¿cómo puedo apelar, no? Porque realmente económicamente estamos mal y ya he hecho la apelación y me han rechazado, aduciendo que yo económicamente anteriormente estaba en buenas condiciones. Muchas gracias. Claro, pasó el tiempo de la apelación, que tiene que ser al momento. Yo le recomiendo que solicite un nuevo proceso o en el mismo proceso con su abogado la reducción de alimentos, la reducción de ese monto alimentario, demostrando pues
que vaya a un perito contable y vea todos los gastos que tiene, si quizás viva con la mamá, porque en algún lugar debe vivir, debe pagar alquiler también, ¿no? Hay que ser realistas, ¿no? Exactamente. 8:59 minutos. Doctora Guzmán, por favor, ¿dónde la podemos hallar en caso las personas quieran mayor información sobre los casos que puedan estar atravesando? Encantadísimo y gracias. Me pueden llamar, puedo dar mi teléfono, Claro ¿no? que sí, claro que sí. 9927-18-918. Repítalo, por favor. 9927-18-918. O si no, escribirme, ¿no? Este es WhatsApp, escribirme también al correo electrónico consultoriojuridicoguzmán@gmail.com o consultoriojuridicoguzmán@hotmail.com. Yo voy a contestarle a todos personalmente, ese es mi labor. Así que desde ya no pierdan esa esperanza, porque detrás del derecho a alimentos está un cambio de vida. Porque imagínate, un niño que ve a otro que sí tiene lo que no tiene él, va a crecer pensando de que es una persona de segunda clase. Y eso no lo debemos permitir. Es un choque emocional bastante fuerte en ese sentido. Doctora Muchas Guzmán, gracias. muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.